Gracias, congresista Lescano. Acuérdese que este es un allanamiento a las observaciones del Ejecutivo. Y aquí dice, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales. Ya lo especifica. Se pone al voto el dictamen de allanamiento recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley 1505-2016, que propone la ley que regula las empresas administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi por aplicativo y crea el registro nacional. Pasamos al voto nominal. Bueno, los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por mayoría. Sí, se abstuvo el congresista Lescano. A favor también, por unanimidad. Muchas gracias. Como tercer tema del orden del día tenemos el debate del predictamen con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 10.1/2016 presentado por el congresista Johnny Lescano Anzieta y el proyecto de ley 1392/2016 presentado por el congresista Juan Carlos González Ardiles, con el título Ley que modifica el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, respecto a la obligación de informar sobre las pensiones, matrículas y cuotas de ingreso. Sobre el particular, se informa que el viernes 8 de marzo del año 2019, el congresista González Ardiles ha solicitado la desacumulación del proyecto de ley 1392/2016, del proyecto de ley 101/2016 presentado con anterioridad por el congresista Lescano Anzieta. Cabe precisar que la finalidad de las acumulaciones responde a un criterio de consolidación que busca integrar dos o más propuestas legislativas entre las que existen conexión temática y procesal, lo cual permitirá la aplicación de un criterio uniforme y coherente a dichas propuestas. Asimismo, dicha acumulación se sustenta en un criterio de economía procesal, que permite tratar de manera más simple y directa lo que guarda relación, evitando la innecesaria duplicación de tareas. En el presente caso, considerando que mediante ambos proyectos se propone, entre otros extremos, modificar el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, y al amparo de lo señalado en el acuerdo número 686/2002-2003 sobre procedimiento de acumulación de proyectos de ley, esta comisión procedió a efectuar la acumulación en cuestión, habiendo expuesto los argumentos que sustentan la acumulación realizada por esta comisión. Cedo el uso de la palabra al congresista González para que sustente su pedido de desacumulación. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. El propósito del proyecto de ley 1392 que presenté el 15 de mayo de 2017 era sencillo, simple. Como usted sabe, como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y todos nosotros que somos integrantes, el primer derecho del consumidor, en este caso de servicios educativos, es la información. Y eso fue el propósito, el espíritu de la propuesta. Es decir, lo voy a leer ya que no está viendo la televisión, para instruir o para informar. El artículo 14. Los centros educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible a los interesados antes de cada matrícula la siguiente información: documentación de registro que autoriza su funcionamiento, el monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, matrículas, y ahí se detalla el histórico del récord de aumento de pensiones en los últimos 10 años pusimos. Posteriormente se cambió a 5 años.
Pero después se ha acumulado, señor presidente, entiendo el proceso legislativo, el tema de economía legislativa, que ustedes muy bien han sustentado, pero el propósito del proyecto de ley que yo presenté, desde mi punto de vista, se desnaturalizó. ¿Por qué? Porque yo creo, es mi opinión, evidentemente, en la economía de mercado. Y segundo, porque evidentemente conozco el tema educativo porque he sido accionista de un colegio privado y no sabe, bueno, usted también es empresario, no sabe los esfuerzos que hicimos nosotros, en mi familia, mi esposa y yo, por lograr el capital, que fue directamente sin necesidad de un financiamiento bancario para poder, dimos todo. Entonces, por eso comento este tema, que es evidentemente privado, pero por eso es que entiendo la inversión que se hace en los colegios privados. Entonces yo estoy en contra de este tema. Yo no creo que se debe regular estas cosas porque atentaría evidentemente contra la libre empresa, y creo que eso es un grave error. Ese es evidentemente mi punto de vista. Por eso, señor presidente, es que pedí la desacumulación del proyecto de ley. Es sencillo y fácil, nada más. Gracias. Bien, pasemos a la votación entonces para ver si están de acuerdo con aceptar la desacumulación. Congresista González, ¿su voto? ¿Favor o en contra? Obvio. Congresista A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Castro. Congresista Olachea. Congresista Segura. A favor. Congresista León. Galván. Lescano. Por unanimidad. Bueno, en consecuencia, el proyecto de ley 1392 ha sido desacumulado. El proyecto de ley 101/2016 CR propone modificar los artículos 14 y 16 de la ley 26549, ley de los centros educativos privados. Respecto del artículo 14, se pretende establecer los precios de las pensiones tomando como base un porcentaje de la UIT. Asimismo, regular los montos de pensiones de los meses atípicos en marzo y diciembre, estableciendo que el pago será proporcional a los días efectivos estudiados. También propone la devolución en parte proporcional de la cuota de ingreso. Si el escolar deja de ser alumno del centro educativo por cualquier causa, se le va a tener que devolver, según el proyecto de ley del congresista Lescano. Respecto al artículo 16, el proyecto propone la prohibición de condicionar la inscripción o matrícula a la contratación del seguro escolar contra accidentes, de pensiones escolares, garantizada o de cualquier otra clase, por parte de los dueños de los centros educativos privados. El texto sustitutorio propone que la pensión será una por cada mes de estudio del año lectivo, y si durante el inicio o término del año lectivo no se completa un mes de estudio, el pago debe ser proporcional a los días lectivos, es decir, a los que efectivamente se dictó clases. Sobre la devolución de la cuota de ingreso, el dictamen prescribe que cuando el centro educativo cobra una cuota de ingreso, exige un donativo u otro concepto de similar naturaleza. Este será reembolsado íntegramente al padre de familia o apoderado si se comprueba una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor por parte del centro educativo, sin perjuicio de las demás acciones que pudiera corresponder. Ejemplo, le ofrecen al padre de familia una sala de cómputos con computadoras de última generación y encuentran Pentium 4. Entonces ahí estaría infringiendo esto. Y obviamente también sería una publicidad engañosa. Respecto a la obligación del centro educativo de brindar la información histórica del monto de las pensiones, matrículas y cuotas de ingreso, se recoge esta propuesta estableciendo que dicha información histórica comprende
comprenda un quinquenio, por considerar que es un periodo suficiente para que un padre de familia o apoderado pueda conocer la variación anual de estos conceptos. También se establece que los centros educativos tienen la obligación de proporcionar la información proyectada del incremento del monto de las pensiones, matrículas y cuotas de ingreso en los centros educativos privados para los próximos 2 años. No se considera la propuesta para fijar precios de las pensiones en base a determinados criterios y porcentajes, por considerar que se contrapone a las disposiciones expresas de la Constitución política y que se vulneraría la libre competencia, la libertad contractual, entre otros. La modificación, me falta poquito para terminar, si fuera tan amable. Discúlpeme que lo interrumpa, pero la verdad es que votar sobre un dictamen que ha sido elaborado sobre 2 proyectos cuando hemos aprobado la desacumulación no tiene lógica. Tiene que haber un nuevo dictamen respecto del proyecto del congresista González y un nuevo dictamen respecto del otro proyecto. O sea, yo creo que eso es lo que corresponde según el reglamento. O sea, ¿cómo vamos a votar sobre un proyecto, un dictamen que fusiona 2 proyectos si hemos aprobado la desacumulación? Presidente, ¿me podría dar la palabra? Gracias, Úrsula. Estamos presentando un texto sustitutorio de la comisión. Él está retirando solamente su proyecto. Presidente. A ver, congresista González. Nosotros conocemos la sabiduría con que usted ha manejado esta comisión. Nosotros le aconsejamos, con todo el respeto que usted se merece, que usted sabe manejar perfectamente la comisión sin consejo nuestro. Le pedimos, por favor, yo le pido como autor que regrese a comisiones porque tiene que hacerse un nuevo dictamen. Le pido, si usted considera correcto, hacer una cuestión previa y le pido que regrese a comisiones. Muy bien, lo sometemos. A ver, congresista Lescano. Señor presidente, es inédito en el Congreso hacer un pedido de esa naturaleza. Usted puede desacumular un proyecto, pero eso no da pie a que el dictamen vuelva a comisión. Se saca el proyecto y se hace un dictamen aparte. Todos los puntos que usted ha mencionado, señor, están contenidos en mi proyecto de ley y sobre eso se está dictaminando. Si habría puntos que se han dictaminado respecto al proyecto del señor González, bueno, se podría hacer esta operación. Sin embargo, el dictamen está elaborado conforme a las propuestas que aparecen en mi proyecto de ley. Entonces, señor presidente, no hay por qué remitir nuevamente a la Secretaría Técnica para hacer un nuevo dictamen, porque usted tendría que traer el mismo dictamen que está usted exponiendo. Tendría usted que tener el mismo dictamen que usted está exponiendo. Consecuentemente, yo estoy en contra, señor, de ese pedido, porque la ciudadanía, señor, necesita una ley que cuida la educación de sus hijos, que establezca parámetros razonables para la prestación de la educación, que no es un negocio, es un derecho de la gente. Presidente. Entonces acá se quiere retrasar las cosas con este tipo de procedimientos, con los cuales, señor, el Congreso sigue postergando temas que son importantes para el gobierno. Yo no estoy a favor, señor, y me parece un pedido que no tiene ningún fundamento, que regrese el proyecto a comisión. Gracias, congresista Lescano. Congresista Letona, por... Gracias, presidente. Yo planteé una cuestión de orden. Entonces, en la lógica que planteé una cuestión de orden, porque yo entiendo, más allá del tema de fondo, que yo estoy en contra de que se regulen actividades que ejercen los privados, creo que es importante ir al tema de fondo. Pero el dictamen que se nos ha el predictamen que se nos ha presentado el día de hoy, sí, efectivamente tiene parte del proyecto del congresista González. Entonces, si estamos votando para que se desacumule, es incongruente pronunciarnos por un dictamen que incluye aspectos del proyecto del congresista González. No tengo ningún problema de ir al tema de fondo. Feliz.
pero creo que es incongruente que votemos un dictamen que acoge dos proyectos respecto del cual hemos decidido separarlos. Por eso planteé una cuestión y se llama cuestión de orden, porque el orden de las cosas debe guardar una lógica, y la lógica que ha decidido los miembros de esta comisión, la lógica de esta comisión es que se desacumulen los proyectos. Entonces, esa es la cuestión de orden. Le pido por favor que la someta a votación. El Lescano me pidió una interrupción. Tiene uso de la introducción, congresista. Señor presidente, que la congresista Letona precise cuáles son esos puntos que están en el proyecto del congresista González y están en el dictamen. Que precise, porque no ha precisado. Todos los puntos que usted ha relatado están en el proyecto de ley. Que precise cuál es ese punto que está en el dictamen que ha presentado el congresista González y que es incompatible con la aprobación de un dictamen. No puede hacerlo porque no hay, señor. No hay. Entonces, fácil es hablar en general. Fácil, señor, bien fáciles. Pero hay que fundamentar, hay que sustentar, hay que explicar a la ciudadanía. Yo le pido, recién está revisando la congresista Letona. Gracias, congresista Letona. Yo no tengo sus defectos. Por favor, a través de la mesa. Congresista González y después Cleito Presidente, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias porque creo que todas las personas, por si acaso hay solamente una cámara nada más, no hay 20 cámaras. Aquí nadie puede dudar, porque aquí no es un circo, esto es el Congreso de la República. Gracias a Dios no hay reelección. Quiero decir algo, ¿quién ha hablado de que no tienen los derechos los alumnos a estudiar, los niños? Si somos nosotros los primeros interesados en salir del puesto 164 en el mundo en educación, con gurús de la educación, puesto 164 en el mundo, es una vergüenza mundial. Entonces, por favor, ¿nosotros qué es lo que queremos nosotros? Ayudar en las políticas públicas, ¿para qué? Para que esto cambie, porque no está funcionando este tema del palabreo y hablar y hablar y hablar. Y por un aspecto técnico, señor presidente, ese es el único argumento, el único punto que le estamos planteando. Básicamente es eso, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Galván. Sí, gracias, presidente. Colegas congresistas, con el saludo de la mañana a cada uno de ustedes. Con el ánimo de mantener la cordialidad y la paz y el entendimiento, yo quisiera que por un lado también uno de los autores del proyecto 101-2016, que es el congresista Johnny Lascano, y también mi colega González, creo de que aquí no estamos llevando un proyecto de ley al archivamiento, sino estamos desacumulando. Entonces yo creo de que el que debería de informar sobre este dictamen no es mi colega congresista Ursula Letona, sino es la Secretaría Técnica, en este caso, de la Comisión. ¿Cómo ha presentado este dictamen? ¿Acumulado, individual? Porque en todo caso, pues, estaríamos archivando ya en todo el proyecto 3392, ya no estaríamos desacumulando en la práctica, ¿no? Entonces yo quisiera que por ese lado, pues, en el buen entendimiento, colega Johnny, lleguemos en todo caso a sentar bases y a decir, se está desacumulando y, por lógica, se necesita nuevo dictamen cada uno de los dos proyectos. Muy bien, congresista Letona. Presidente, y hacer una invocación en el mismo sentido del congresista Lescano. Yo sé que hay personas que les cuesta respetar a las mujeres, y el congresista Lescano no puede decirme que yo no leo, porque a diferencia suya leo, pero además entiendo. Entonces, que mucho cuidadito cuando se exprese de mí respecto a mi trabajo, porque yo hago mi trabajo, y el dictamen sí contiene algunos aspectos del proyecto del congresista González. No tengo ningún problema, presidente, si es que los miembros de la comisión quieren ir al tema de fondo, porque para el tema de fondo también me he preparado. Yo no vengo a que me mire la cámara, yo vengo a hacer mi trabajo. Gracias. Por alusión al congresista Lescano, y espero que sea la última, por favor, para seguir con esta... Mire, presidente, yo siempre he defendido a las mujeres, pero hay algunas personas, algunos políticos, que utilizan, señor, el legítimo y justo derecho de las mujeres para fines subalternos y mezquinos y tratar de perjudicar a un político. Eso es otra cosa.
Y lo que yo estoy haciendo, señor, perdón, y lo que se está haciendo conmigo es eso. Utilizan, deslegitiman la lucha de las mujeres. Evitemos el para diálogo, por atacar favor. a un político y montar, señor, patrañas, teatros y montajes. De tal manera, señor, yo no me arrugo, no hago absolutamente nada, simplemente respondo ante las agresiones de un sector de este Congreso que permanentemente me ha estado atacando desde que he ingresado a este Parlamento, ¿no? Permanentemente, Congresista Lescano, permanentemente. por favor, para no salir Señor, yo del no tema, he sacado el tema. Yo y me estoy defendiendo, aceptamos yo me estoy defendiendo su ante las defensa. agresiones y ante la manipulación Termine, por de favor. los derechos de Congresista las Letona, mujeres. por favor. Así Al orden que también. no grite la señora Letona, que no grite, señor. Ya, muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Bueno, vamos a pasar al voto para que regrese a comisión, pero les quiero decir si es que hay similitud entre los dos proyectos de ley. Estoy recogiendo del proyecto de ley del congresista Lescano meses atípicos, pago proporcional, tasas de interés legal, restitución de cuota de ingreso. Nada más. Del proyecto de ley del congresista González, informar sobre incremento de pensiones en junio previo. Información histórica de los últimos 10 años que nosotros consideramos 5. Entonces, vamos al voto para que regrese a comisión y hacemos un nuevo proyecto. ¿Lo que tenga a favor? Sí, un predictamen. Bueno, aprobado por mayoría. Como cuarto punto del orden del día tenemos el predictamen no aprobatorio recaído en el proyecto de ley 44.3/2016 presentado por el congresista Juan Carlos González Ardiles, que propone la ley que crea la ventanilla única de reclamos de consumidores. La iniciativa legislativa propone crear una ventanilla única de reclamos de consumidores con la finalidad de unificar canales y formas de presentación de quejas, reclamos y denuncias de consumo, ahorrando tiempo y dinero a los consumidores y a las entidades competentes de la administración pública. La ventanilla única estaría conformada por el Indecopi, el Ocitel, el Ocinermin, el Ocitran, la Sutran y la SUNAS. La PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, considera no viable la iniciativa porque demandaría el incremento del gasto público. Los mecanismos de constitución y funcionamiento de la ventanilla única de reclamo de consumidores son similares a las acciones que la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, como órgano rector de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, viene impulsando a través de la Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano, aprobado por el Decreto Supremo 091/2011. La obligación para presentar procedimientos o servicios a través de una plataforma de atención multicanal no debe encontrarse establecida en una ley, sino que la misma debe depender de la disponibilidad de recursos presupuestales y humanos con lo que cuenta cada entidad. De otro lado, todas las entidades que conformarían la ventanilla única de reclamos presentan observaciones. Cabe precisar que la implementación de una ventanilla única de reclamos ya se encuentra regulado por el artículo 5 del Decreto Legislativo 1211, que señala que las ventanillas únicas se crean mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de los sectores involucrados, a propuesta de la entidad que promueve su constitución, y debe contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la misma con la que no se cuenta. Cabe precisar que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es quien está impulsando el proceso de modernización de la gestión pública con el fin de promover una administración eficiente con resultados y que rinda cuentas al ciudadano,
tal como lo señala la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, por lo que crear la ventanilla única de reclamo de consumidores a través de una iniciativa congresal, la representación nacional se estaría arrogando funciones que solo le compete a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, esto es el Poder Ejecutivo. Por lo expuesto es que se propone su no aprobación y envío al archivo. Se ofrece el uso de la palabra a los congresistas que así desean hacerlo, de lo contrario pasamos al voto. Los que tengan a favor, aprobado por unanimidad. Pido la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados. Los que estén a favor, aprobado por unanimidad, siendo las 12:21 de la mañana o del mediodía. Muchas gracias.